Bien, buenos días con todos, hola con todos y qué bueno vernos por este medio. Vamos a continuar con la anterior clase, que es distribución de la probabilidad. Les habíamos puesto este ejercicio, ¿no? Sea X mayúscula, la variable aleatoria dada por X mayúscula, lanzar una moneda 3 veces y anotar el número de caras. Entonces, como una moneda tiene dos resultados, cara y sello, son dos resultados, dos posibilidades, y como se lanza 3 veces sería 2 al cubo, 8 caminos diferentes, ¿no? Aquí están los 8 caminos que puede seguir esos lanzamientos. 4 caras, 4 sellos, 2 caras, aquí está, 2 caras, 2 sellos, y cara, sello, cara, sello, cara, sello, cara, sello. Entonces tenemos que ir contando el número de caras en cada caso. Bien, entonces en el primer lanzamiento hay 3 caras. En el segundo hay 2 caras, miren, cara, cara. En este hay 2 caras. En este hay una. En este hay 2. En este hay una. En este hay una. Y en este hay 0 caras, porque todos son sellos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que X mayúscula valga 3? Es decir, que me salga 3 caras. Es solamente una. Una entre 8. ¿Cuál es la probabilidad de que X mayúscula me valga 2? Salgan 2 caras. Son 3 de 8. Miren, 1, 2 y 3. ¿Cuál es la probabilidad de que X mayúscula valga 1? De que me salga una cara es 3. 3 de 8. ¿Y cuál es la probabilidad de que me salgan 0 caras? Pues es 1 de 8. Entonces, esta es mi distribución de la probabilidad. Hasta ahí llegamos a la anterior clase. Así está como está distribuida la probabilidad en torno a un punto. Es decir, la probabilidad en torno a 3, la probabilidad de que X mayúscula valga 3 es 1 octavo, de que valga 2 es 3 octavos y así. Recordemos que estas son variables aleatorias, solo puede tomar estos puntos. Es decir, la probabilidad de que X valga 2.5, por ejemplo, es 0, porque no está dentro de estos puntos. La probabilidad de que X valga menos 7 es 0, porque no está dentro de estos puntos. Eso es lo que habíamos visto en la anterior clase. Sumados todas estas probabilidades da 1. Esa es otra propiedad. Miren, un octavo más 3 octavos, 4 octavos. Más 3 octavos, 7 octavos. Y más un octavo, 8 octavos. 8 octavos es 1. Aquí está lo que vimos en la anterior clase. Esa es la distribución de la probabilidad. Eso se llama distribución de la probabilidad. Distribución de la probabilidad. Solo distribución de la probabilidad. Eso lo habíamos puesto en un recuadro. Aquí estaba la X minúscula. X minúscula quiere decir los valores que puede tomar la variable aleatoria. Y la probabilidad de que la variable aleatoria X mayúscula sea igual a X minúscula. Entonces la variable aleatoria puede tomar los valores 0, 1, 2 y 3. Y la probabilidad de 0 es 1 octavo, de 1 es 3 octavos, de 2 es también 3 octavos y de 3 es 1 octavo. Ya, eso habíamos visto en la anterior clase. La clase de hoy vamos a ver función de la probabilidad. Es decir, esta es la distribución de la probabilidad. Pero vamos a ver cómo armar la función de la probabilidad. ¿Para qué nos sirve la función de la probabilidad? La función de la probabilidad me dice cómo se acumula la probabilidad en torno a un punto. Esto es como ir acumulando, como ir apilando, como ir sumando probabilidades hasta llegar a ese punto, porque vamos a irles acumulando. Miren, por ejemplo, la probabilidad acumulada hasta que X valga 0 es solamente 1 octavo. En torno a 0, ¿no? Porque tenemos que ir acumulando por intervalos, miren. Entonces, la probabilidad acumulada en torno a 0 es 1 octavo, ¿no? La probabilidad acumulada en torno a 1 ya sería 1 octavo más 3 octavos.
La probabilidad acumulada en 2 sería 1/8 más 3/8 más 3/8. Y la probabilidad acumulada en torno a 3 sería 1/8 más 3/8 más 3/8 más 1/8. Porque vamos a ir apilando, acumulando probabilidades. Entonces, esto sería función de distribución. Así sería la clase, ¿no? Función de distribución. Esto se le representa por la letra fx mayúscula. Esa es la función de distribución y eso quiere decir que es la probabilidad de que x mayúscula sea menor o igual a una x. Es decir, estas son las sumas de todas las probabilidades hasta que x mayúscula sea igual a x. Cuando con todas las x sub i menores a x. Bueno, a este no le pueden poner mucha atención, ¿no? Pero vamos a ir sumando todas las probabilidades hasta llegar a la probabilidad que se me pide. Hagamos con este ejemplo. Mire. Por ejemplo, vamos acumulando la probabilidad hasta 0. La función de distribución hasta 0 está formada por todas las probabilidades que son menores o iguales a 0. ¿Sí? Entonces, esto sería la probabilidad de que x sea menor o igual a 0. ¿Y cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a 0? Pues solamente aquí hay 0, ¿no? Solamente 1/8. Entonces esto sería la probabilidad de que x sea igual a 0. Es decir, esto es 1/8. Hagamos otro caso, miren. La probabilidad acumulada hasta que sea 1. Para que la probabilidad sea 1, tenemos que acumular la probabilidad de 0, de que x sea 0, más la probabilidad de que x sea 1. ¿Sí? Entonces la función de probabilidad hasta 1 sería la que sea 0 más 1. Bueno, aquí le podemos poner así, ¿no? Sería la probabilidad de que x mayúscula sea menor o igual a 1. Y esto es la probabilidad de que x sea 0 más la probabilidad de que x sea igual a 1. La probabilidad de que x sea menor o igual a 1 es 0 más 1. Es decir, esto es de que sea 0, 1/8. Más de que sea 1, 3/8. Es decir, esto es 4/8. Entonces, ya tenemos la probabilidad acumulada hasta 1. Entonces, hasta 0 se acumula 1/8. Hasta 1 se acumula 3/8. O en 1 se acumula 3/8. Sigamos. Ahora hagamos en 2. Hacemos la función de probabilidad hasta 2. Esto sería la probabilidad de que x sea menor o igual a 2. Esto es decir, la probabilidad de que x mayúscula sea 0, más la probabilidad de que x mayúscula sea 1, más la probabilidad de que x mayúscula sea 2. Es decir, esto es 1/8, más probabilidad de que x sea 1, 3/8, y más 3/8. X sea 2, 3/8. Entonces esto es 1 más 3, 4, 4 más 3, 7/8. Y esa es la probabilidad acumulada hasta 2. Y finalmente, la función de 3. Es decir, la probabilidad de que x sea menor o igual a 3. Esto va a ser la probabilidad de que x sea 0 más la probabilidad de que... Vamos a hacerlo como un poco más espacio. La probabilidad de que x sea 0 más la probabilidad de que x sea 1 más la probabilidad de que x sea 2
más la probabilidad de que x sea 3. Es decir, esto sería un octavo más un 3 octavos más 3 octavos y más un octavo. Y esto no es sorpresa porque me da 1, ¿no es cierto? 3 más 3, 6, 6 más 2, 8 octavos, 1. Entonces, así está hallada la probabilidad acumulada o la función de probabilidad. Pongámosle notación de función. Pongámosle esto en notación de función. Entonces, en notación de función, vamos a poner esto en notación de función. Bien, entonces, en notación de función sería que la probabilidad va a valer un octavo si nuestra x está entre igual a 0 y menor a 1, pero no igual, solo menor. ¿Sí? Es decir, entre 0, cuando vale 0 es un octavo, y en el intervalo entre 0 y 1 la función va a valer un octavo. Sería, a ver, habíamos visto que era 4 octavos si nuestra x está entre 1 igual a 1 y menor que 2, ¿sí? Sin valer 2. Habíamos visto que vale 7 octavos y vamos acumulándole. O sea, esto le estamos poniendo al límite de la izquierda con el igual que, ¿no? De la derecha con el menor, nada más. Es decir, cuando vale 0, vale un octavo. Y en todo intervalo entre 0 y 1, sin ser igual a 1, o sea, antes que 1. Si tratamos, si x vale 2, pero menor que 3. ¿Sí? Dice, pero menor que 3, por eso no está igual que. Y a partir de 3 vale 1, es decir, si x es mayor o igual a 3, es decir, a partir del 3 vale un octavo en adelante. Esto tiene una representación gráfica. Vamos a ver la representación gráfica. Esto tiene una representación gráfica. Se lo representa en el eje X y Y. Entonces, aquí van a ir los valores de f de x, o sea, de y, ¿no? Puedo ponerle aquí, sería un octavo. Por aquí puede ir el 4 octavos. Por aquí puede ir el 7 octavos. Y por aquí puede ir el 1. Y aquí va a ir el 0, obviamente, 1, 2 y 3. Entonces, miren, todo valor antes de, eso me olvidé decir, todo valor antes de un octavo, o sea, todo valor, aquí están las x a partir del 0. Todo valor antes de 0 es f de x igual 0. Entonces aquí puedes ponerle 0 si la x es menor a 0. Es decir, todo valor antes del 0, o sea, antes del primer valor que puede tomar la variable que es 0 en este caso, es 0 aquí así. Ya, entonces dice, a partir del 0 hasta 1 es un octavo. Entonces es un octavo desde aquí, hacemos un punto, le pintamos ese punto y una línea hasta 1 sin pintar el 1 porque dice que no incluyes el 1, vale un octavo. Luego, 4 octavos vale desde 1, y aquí sí le pintamos el 1 porque dice igual a 1 hasta 2 sin ser igual.
Entonces aquí no pinto la línea, porque me dice que no sea igual a 2. Y ahí vale 4 octavos. Luego me dice que desde el 2 hasta el 3 vale 7 octavos. Entonces 7 octavos vale desde 2 incluido hasta 3. Y de 3 en adelante vale 1. Y esto sí se fue así hasta el infinito. Entonces miren, esta es la función de distribución. Mi primer valor es 0. ¿Sí? Los valores son 0, 1, 2 y 3. Entonces, a la izquierda del 0, la función vale 0. Esa es la propiedad. Una vez que empieza a tomar valores entre 0 y 1, es un octavo. Pero sin incluir el 1, por eso no le pintamos aquí. Vale 4 octavos entre 1 y 2, sin pintar el 2, por eso no está pintado aquí. Vale 7 octavos entre 2 y 3, sin incluir el 3. 7 octavos entre 2 y 3, no pintamos el 3. Y a partir de... y vale 1, bueno, este borremos para que no estorbe. Y a partir del 1 vale, cuando x sea mayor o igual a 3, valdrá 1, siempre. Y esto se va así hasta el infinito. Y esa sería la representación gráfica. Esta sería la función escalonada a trozos. No escalonada porque es como un escalón, y a trozos porque está por pedazos, no por trozos. Así se llama en matemáticas. Esta es una función escalonada a trozos. Y esa sería la función de distribución. Ahora no se preocupen, hasta ahí vamos a llegar a nuestra función de distribución. ¿Para qué te serviría esto? Esto te serviría si te piden, por ejemplo, la probabilidad de que x sea menor o igual a 2. Por ejemplo, si en un ejercicio te dice cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor a 2, o sea menor o igual a 2, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual a 2? Pues tú ya sabes, ¿no? La probabilidad de que x sea menor o igual a 2 es la probabilidad de que x sea menor o igual a 2, ya le sacamos, sería la probabilidad de que valga 0 más valga 1 más valga 2. Es decir, valga 0, 1 octavo, más valga 1, 3 octavos, sería 7 octavos, ¿no? La probabilidad de que sería 7 octavos. Y así es como tú le sacarías, si te pedirían eso, como vamos a hacer en el siguiente deber. Para eso es lo que te serviría. Bueno, tal vez la parte del gráfico estuvo un poco confusa, pero esa sería la forma de representar gráficamente la función de distribución. Y hasta ahí vamos a